Ok. Creo que nos habíamos quedado viendo condicionales, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo se utilizaba una condicional simple y doble en Java. Lo que nos quedaría sería el multicondicional, después las estructuras repetitivas y subprogramas, que son procedimientos y funciones. Entonces voy a abrir BlueJ, que bueno, ahí ya seguro está ya el proyecto que estábamos haciendo en la anterior clase. Mm, y ahí, como les dije, entramos a programación orientada a objetos. Ok, ya vio arreglos. Sí, bueno, se van a dar cuenta que yo un poquito tal vez me retrasé, tal vez de aquí a una clase recién vea qué es arreglo, porque como les dije, el Inge no va a ver qué es programación orientada a objetos en la materia. Bueno, que el anterior semestre que yo sí podía ver todo lo que él avanzaba, este semestre no lo puedo ver, eh, no tocó nada de orientado a objetos. No han avanzado qué es herencia, por ejemplo, qué es una clase, qué es un objeto. Tal vez les dejó material, pero, o sea, como tal no lo llevaron, ¿ok? Pero el siguiente semestre sí va a ser importante porque el siguiente semestre ya deberían saber qué es herencia, qué es una clase, qué es un objeto, cómo se los utiliza, qué es un comportamiento, qué es un estado y todo eso. Entonces, todo eso los voy a explicar en cuanto termine el glosario. Y tal vez, como les digo, se den cuenta que yo tal vez me retraso un poco por todo eso, ¿ok? Pero de todas maneras, igual vamos a ver cómo se utilizan arreglos en Java, matrices, que va a ser el siguiente tema de arreglos, también lo vamos a ver. Después entra a cadenas el INGE, que eso igual lo vamos a ver en Java, no es muy difícil, pero yo voy a hacer un poquito más de énfasis en qué es programación entre objetos, ¿ok? Les va a servir. Bueno, esto lo teníamos ya desde la anterior clase, no lo toqué nada en realidad, que básicamente estábamos viendo condicionales, ¿verdad? Ahora vamos a ver las condicionales múltiples, que si se acuerdan se escribía de esta manera, ¿no es cierto?, en pseudocódigo. ¿Y cómo funcionaba una condicional múltiple? Para hacer un poco de recuerdo, tú especificabas una variable en el encabezado, que era la variable que se iba a evaluar, y esta variable preguntaba si era igual al caso 1, o al caso 2, o al caso 3, o a los casos que tú especificabas, ¿no es cierto? Y si coincidía con uno de los casos, ejecutabas tu respectivo código. Y también había un caso especial, ¿no? En el caso de que no coincida con ninguno de los casos especificados o que tú has escrito, por así decirlo. En Java existe este multicondicional que se llama switch, ¿ok? No tiene nada que ver con la traducción en español del pseudocódigo. Switch es, ¿qué les digo? Como alternar muchas cosas y por eso se llama así esta estructura. Y es un poco diferente a lo que hemos visto. Se puede ver claramente que hay casos, al igual que en pseudocódigo. Después en el encabezado igual tú le tienes que especificar una variable, pero esto entre paréntesis. Y aquí hay algo que se llama, que dice break, ¿no es cierto? Y les voy a explicar para qué sirve ese break. Que siempre se tiene que poner una multicondicional en Java, por si acaso. Entonces, si yo quiero crear una multicondicional, tengo que poner switch y entre paréntesis la variable que quiero evaluar. Por ejemplo, en este caso va a ser mi parámetro, ¿no es cierto? Número. Y llaves, como siempre. Todas las estructuras tienen llaves para especificar su inicio y su final. Y aquí adentro, pues ya tenemos que comenzar a especificar los casos. Entonces, ¿cómo era aquí? No me acuerdo si se ponía case. Sí, está bien. Como mi número es un entero, entonces tengo que poner un número entero. ¿Ok? En el caso de que esta variable número sea, digamos, 10, dos puntos, y aquí ya puedo comenzar a escribir el código que quiero que se ejecute. ¿Ok? Por ejemplo, voy a imprimir algo. Estoy muy acostumbrado a programar en otros IDEs y es por eso que a veces me rayo en esta idea. Vamos a imprimir, no sé, por ejemplo. Y bueno, ustedes ya aquí ponen todas las instrucciones que quieran, ¿cierto? Aquí abajo podría poner otra instrucción, no sé, poner una variable, digamos, int a va a ser igual a 10, no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que puede ir. Pero siempre
en las instrucciones de un caso, al final, tiene que estar la instrucción break. ¿Se escribe así? Va, break, ¿ok? Esta instrucción, bueno, ustedes, como les dije, ¿no? Cuando entramos a un caso, cuando la variable coincide con un caso, entramos a leer, la computadora entra a leer y ejecutar sus instrucciones. Y después de leer y ejecutar esas instrucciones, se va directamente al final. Aquí es igual, ¿ok? Termina de leer todas las instrucciones, las ejecuta y después de terminar todas, se tiene que ir al final, ¿ok? Pero en Java tú le tienes que especificar que cuando termine de leer las instrucciones se vaya al final, o sea, salga de la estructura. No sale automáticamente como nosotros lo veíamos en pseudocódigo, ¿no es cierto? Nosotros solo ponemos las instrucciones y listo. En Java, nosotros tenemos que poner en la última instrucción break. Y este break significa, en español es romper, ¿ok? Pero aquí sirve para decirle a la computadora que una vez que termine de leer todas las instrucciones que están por encima de esta instrucción, cuando lea esta que va a pasar, se va a salir de esta estructura, del switch, ¿ok? Se va a salir directamente al final. ¿Ok? Porque si no le pusiéramos, ¿qué pasaría? Entonces continuaría leyendo los siguientes casos que es así. Bueno, en realidad así no funciona un multicondicional, ¿verdad? Siempre cuando ejecutamos las instrucciones de un caso, cuando se terminen de ejecutar esas instrucciones, se sale, ¿verdad? Entonces este break sirve para eso. El break se utiliza en las estructuras, ya sean condicionales o repetitivas también se pueden utilizar para que cuando la computadora lea esta instrucción se salga directamente de la estructura en la que esté. ¿Ok? Pero, por si acaso, es un pecado, por así decirse, es un delito utilizar un break en un ciclo, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros, en un mientras o un para que salga del para o para que salga del mientras, nosotros podríamos escribir, por ejemplo, este es un en Java, nosotros podríamos decir break, ¿ok? Entonces, cuando lea esto, la computadora va a salirse del mientras en este caso, ¿ok? Pero esto es una práctica de programación súper mala, o sea, esto no debería pasar jamás. El break, la única vez que deberías utilizar un break es para el switch y nunca más deberías utilizar un break. Porque si tú utilizas un break aquí, dentro de un ciclo o dentro de una condicional que no sea la multicondicional, es porque directamente no sabes programar. ¿Ok? Es como hallar la salida rápida a un problema o salirte por la puerta de atrás, por así decirse. ¿Ok? El break solo se utiliza en el switch. Después utilizarlo en un ciclo que ahorita lo vamos a ver cómo son en Java, pero les estoy adelantando, nunca hay que utilizar un break. El break, hay gente que lo utiliza en los ciclos porque es una forma fácil de salir de un ciclo, ¿ok? Pero si quieres salir de un ciclo, por eso tiene una condición en su encabezado, ¿no es cierto? El para también, por eso tiene 3 instrucciones en su encabezado, para decirle cuántas veces quieres que se repita. Entonces, no tendría sentido utilizar un break dentro de una estructura repetitiva. Pero aún así hay gente que lo hace, ¿ok? Es muy mala práctica y con la experiencia me he dado cuenta que a los docentes ven un break y son capaces de reprobarte la materia, ¿ok? Entonces, nunca utilicen un break si no es en el switch, ¿ok? En el switch es en el único caso que puedes utilizar un break. Después es prácticamente un delito, o sea, no quieren ver los docentes un break en tu código, por si acaso, ¿ok? Pero para eso sirve. Como les he dicho, cuando la computadora lea un break, va a hacer de que se salga de la estructura en la que está. Por ejemplo, en este caso va a estar un switch, ¿no es cierto? Y como les dije, va a tener instrucciones por aquí arriba y la última instrucción va a ser break. Eso significa salir de la estructura en la que estés. Entonces se verá al final. Por eso hay que poner break siempre, porque si no continuaría evaluando los siguientes casos del switch, que en realidad así no es como se utiliza, ¿no es cierto? Por ejemplo, si digamos que la variable es 1, va a coincidir aquí, ¿no es cierto? Entonces va a entrar aquí, y si no hubiera el break, después de ejecutar esto va a preguntar, ¿la variable es 2? Obviamente que no, porque ya ha sido 1. Y va a preguntar por todos los casos que estén aquí abajo especificados. Entonces, por eso que se pone un break, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. La verdad, en mi vida, muy pocas veces he utilizado este switch. Pero de que hay casos donde se necesitan, sí hay.
Normalmente, no me acuerdo si les había dicho, pero el switch se puede reemplazar con una condicional anidada. ¿Ok? Entonces es por eso que muy pocas veces se utiliza un switch. La verdad, muy pocas veces yo lo utilicé. ¿Ok? Y tal vez no lo estoy haciendo bien. Pues, yo creo que sí. Bueno, que yo sepa, sí. Sería Other Case, creo. No, Case else. Vamos a Perdón, poner. creo que es default al final en vez de case else. Ah, verdad, verdad. Gracias, gracias. Es que en los otros grupos, como yo, Visual Basic, también existe el switch y el caso especial es else case. Pero aquí es default, sí, es verdad. Vamos a poner, no sé, creo que no estoy viendo nada más, creo. Vamos a ejecutarlo. Nos va a pedir un número, si pongo 10, me imprime números 10, ¿no es cierto? Si le pongo 20, el número es 20. Si le pongo cualquier otro número, caso no especificado, ok. Ahora quiero hacer la prueba de lo que les he dicho. ¿Qué pasa si le quito el break? Eh, Vamos a ver. Según mi lógica, si le pongo 10, debería mandarme el mensaje, el número es 10, y después me debería mandar instrucción no especificada, creo. A ver. Ah, pero vamos a limpiar una vez más. Me entra, el número es 20. Ok, entonces parece que en realidad lo que hace es ejecutar las instrucciones de los demás casos. Bueno, continuaría con esto, creo. Bueno, es un buen momento para, ¿qué les digo? Mostrarles una herramienta muy importante que te ofrece tanto BlueJ, este IDE, como cualquier IDE de Java, creo, que es el depurador. ¿Ok? El depurador es una herramienta que prácticamente te ayuda a hacer como la prueba de escritorio de tu programa, pero en Java. ¿Ok? Es una buena forma es una buena forma de encontrar errores o para entender algo que no entiendes, como en este caso, ¿no es cierto? ¿Y cómo se utiliza el depurador? Lo único que tienes que hacer es, en esta franja blanca que está aquí, o cuando no está compilado es ploma, pero obviamente para poner el depurador tiene que estar compilado. En esta franja del lado izquierdo, tú tienes que hacerle clic en la línea donde quieres comenzar a depurar, ¿ok? Por ejemplo, aquí te va a salir un punto rojo. ¿Qué es depurar? Es ejecutar el programa, pero paso a paso, eh, ¿qué te digo? Controlándolo tú, ¿ok? La computadora no es que va a agarrar todo y lo va a leer y ya. El depurador hace de que lea paso por paso cada vez que tú quieras, ¿ok? O sea, que ahorita yo voy a decir, quiero que leas esto y lo ejecutes y listo, y pares ahí. Luego quiero que ejecutes el siguiente paso, luego quiero que ejecutes, y para eso sirve el depurador, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ahorita. Ahorita he puesto este punto aquí porque quiero que cuando se ejecute este código, eh, pare justo cuando se esté leyendo esta instrucción, esta línea, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a la prueba. Lo voy a volver a ejecutar. Le voy a mandar 10, que es el caso que no sé por qué está pasando lo que está pasando. Y si se dan cuenta, no ejecuta normalmente, ¿no es cierto? No me ha mandado ningún mensaje. Estos son los mensajes de hace rato, por si acaso. No ha ejecutado. Ha parado donde le he dicho que pare. ¿Ok? Ha parado en esta línea, se ha puesto verde. Y aparte se me abre esta ventana, ¿ok? Que es el tal cual, depurador, dice aquí, ¿ok? Entonces aquí, esto es como tu prueba de escritorio. Aquí te van a venir las variables locales que tú tienes. Por ejemplo, en este caso tengo una variable que es número, ¿no es cierto? Y me dice qué valor tiene actualmente. Y aquí tú le dices paso a paso, o sea, le dices siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso,
¿no es cierto? Y tú vas a poder ir viendo en vivo qué es lo que está pasando mediante la computadora, va ejecutando las instrucciones que tú le has dado, ¿ok? En este caso, yo le he dado 10 y va a decir, ok, por ejemplo, aquí tienes las opciones para manejar el depurador. Si yo le doy paso, se va a ir al siguiente paso, ¿ok? Si le daría a continuar, ejecutaría todo hasta que termine de ejecutarse la última instrucción, ¿ok? Terminar es que pare ahí, que no termine de ejecutar el programa. Y entrar en es cuando tú tienes una función, que ustedes ya saben, se llama método en Java, para que entre a ese método, ¿ok? Por ejemplo, si aquí tuviera un método que me he creado y lo estoy llamando, como se hacía con las funciones en pseudocódigo, entonces esto va a hacer de que entre esa función a ejecutarse, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita lo único que quiero ver es qué pasa con mi código, ¿ok? Entonces voy a utilizar solo este botón paso a paso, ¿ok? Este va a hacer que se vaya al siguiente paso y al siguiente y al siguiente. ¿Ok? En este caso estoy en esta línea y 10 coincide, ¿verdad? En este caso. Entonces voy a entrar a imprimir esto y vamos a ver si impreso. Ha impreso, ¿no es cierto? Y luego se viene esta instrucción. Vamos a ver qué pasa. Parece que entra a la instrucción, ¿ok? Entonces, imprime, ¿ok? Después va a leer el break, ¿no es cierto? Ejecuta y como es break, como les he dicho, funciona para salirse de la estructura, ¿no es cierto? Y se sale. Ok, entonces al parecer cuando tú no le pones un break, lo voy a terminar, he terminado la ejecución. Si tú no pones un break, va a leer las instrucciones que están en el caso inferior, en este caso, en el caso de que el número sea 20, ¿verdad? Ni siquiera ha preguntado si mi variable número es igual a 20, directamente ha entrado a ejecutar, ¿no es cierto? Y recién en este caso, como hay un break, lo ha leído y se ha salido. Entonces eso significa que si yo le quito este break, va a leer, va a ejecutar todas estas instrucciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. Mm, Espérate hasta aquí, sí, ha leído, estas tres son de la última ejecución. Entonces, ni siquiera se pone a preguntar si este número es igual a 10 o a 20. A ver, vamos a ver qué pasa si le ejecuto y le pongo 20. Bueno, aquí estaba mal, ¿no? Vamos a limpiar esto. Ya. A partir del caso que coincide, comienza a ejecutar todas las instrucciones hacia abajo, ¿verdad? Este caso no ha coincidido porque el número no es 10. Ha venido aquí, ha preguntado, ¿el número es 20? Sí, entonces entra a ejecutar esto y a partir de aquí ha comenzado a leer todas las instrucciones que estaban por debajo. Entonces, si aquí yo le pusiera no sé, 5, por ejemplo, que en este caso haga lo mismo de arriba que imprima, que es 5, entonces también tendría que pasar, ¿no es cierto? Compilar, ejecutar. 5 es, ya, pues, claro, le he puesto 5, entonces solo ejecuto a partir de aquí. Entonces, si le vuelvo a poner 20, esto vamos a borrar, ¿verdad? Entonces, si no le pongo el break, va a comenzar a leer todas las instrucciones que están en todos los casos inferiores, ¿verdad? Pero yo no quiero eso, en realidad así no funciona un multicondicional. Yo solo quiero que se ejecute lo del caso específico, entonces siempre hay que poner pueden ponerlo aquí al lado, sin necesidad de hacer un salto de línea, o como estaba hace rato, ¿no? Con un salto de línea. Cuando yo aprendí a programar me lo enseñaron así, pero da igual. Y en el último caso, en el default, normalmente no se pone el break. ¿Por qué? Porque es el último caso, el caso por defecto. O sea, aquí va a entrar cuando no entre ninguno de los casos especificados por arriba, ¿verdad? Entonces aquí daría igual si le pongo break o no le pongo break. ¿Por qué? Porque si no estuviera el break, como no hay más casos por debajo, porque el default es el último caso, entonces ahí terminaría. Entonces aquí no sería necesario. En todos los demás sí es necesario poner un break, ¿ok? Y ahora sí debería funcionar bien. Entonces, si yo le doy 20, solo me debería lanzar el mensaje de 20.
Aquí está, ¿verdad? Vamos a limpiar para que se ejecute bien ahora. Listo. Y ya no me imprime los de abajo, ¿no es cierto? Que me imprimiría en el caso de que no hubiera esta instrucción. Por si acaso, igual, en este caso les voy a mostrar otro ejemplo. Digamos que yo voy a leer un string, que es una cadena. Se va a llamar nombre. Aquí le voy a decir, ok, que evalúe este nombre. Entonces, en los casos, yo no debería haber enteros. Es más, si se fijan, me está saliendo error, ¿ok? Me está diciendo que los tipos son incompatibles, básicamente porque esta variable es un string. Esta variable es la que voy a evaluar y no lo puedo comparar con números, ¿ok? Una cadena la tengo que comparar con cadenas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo que especificarle cadenas. Por ejemplo, voy a poner José, le voy a poner Mario, y aquí le voy a poner Ana. Y los mensajes igual voy a cambiar. Voy a poner primer caso, segundo caso. Listo. Compilamos. Por si acaso, para compilar sin necesidad de tocar el botón es control K. ¿Ok? El acceso rápido. Ejecutamos. Y le voy a poner Ana, que es el tercer caso, ¿verdad? Bueno, tengo que poner entre comillas. Y tercer caso. Y si le pongo un nombre que no he especificado, por ejemplo el mío, caso no especificado, ¿no? Entonces está funcionando bien. Ese es el multicondicional. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a las estructuras repetitivas, que como ya saben es una estructura súper importante al momento de programar. Yo creo que no podrías hacer ningún programa sin estructuras repetitivas. Bueno, tal vez sí alguno, pero súper sencillo. Esto ya hace que los programas sean más interesantes. Ok, y vamos a comenzar con el mientras. El mientras lo hacíamos así, ¿no es cierto? En pseudocódigo. En Java es muy similar, ¿ok? Solo que en vez de poner el fin, se pone la llave de cierre, como en todas las estructuras. En vez del mientras se pone el while, la traducción a inglés tal cual. Y entre paréntesis se pone la condición del ciclo, ¿ok? Y funciona de la misma manera. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? Podemos hacer el de contar, ¿no es cierto? Que vaya desde el 1 hasta el n que te va a especificar el usuario. ¿Cómo lo haríamos? Un while. Mientras, vamos a decirle, el contador sea menor igual a el número que te va a dar el usuario. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir que lo imprima. System.out. Listo. Y aquí vamos a imprimir el contador. Obviamente aquí, pero hay que falta que inicialicemos el contador. Va a comenzar que comienza a contar desde el 1. Y aquí le vamos a decir que el número lo va a leer el usuario. Y aquí adentro falta una instrucción más. Bueno, aquí me estoy olvidando, tengo que especificar, ¿no es cierto?, de qué tipo va a ser esta variable. He escrito mal. Esto es porque menor o igual al número. Va. Ah, claro, es que aquí está como string, pues. Esto ya no es un string, es un entero. Ahora sí está bien. Ahora sí. Y aquí tenemos que decirle que cada vez que repita el ciclo, contador aumenta en 1, ¿verdad? Nosotros en pseudocódigo lo que hacíamos para aumentar en 1 era contador va a ser igual a cont más 1, ¿verdad? Pero en Java hay una forma súper sencilla de hacer esto, que es simplemente para que el contador aumente cada vez de 1 en 1 es cont más más. Eso significa que al contador le vas a aumentar 1 y listo. Ok, es lo mismo que estaba escribiendo hace rato. Cont va a ser igual a cont más 1. ¿Ok? Es lo mismo, solo que más simplificado. Y bueno, esto ya debería funcionar. Vamos a decirle que
primero voy a limpiar esto. Hasta el 5, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y también podría ser de cualquier número, pero no vale la pena hacer la prueba. Entonces así es el mientras en Java, ¿ok? No hay mucha ciencia. Y funciona igual, como les he enseñado en pseudocódigo. Después estaría la estructura repetitiva para, que, bueno, con ustedes creo que hemos visto un poco especial cómo lo hacía el INGE. El INGE creo que siempre ponía esta instrucción, pero aquí solo dejaba esto así. Y esto solo lo dejaba así, creo. Y a veces es más, creo que a veces ni siquiera lo pone, solo lo deja así, ¿cierto? Pero por eso es que yo lo utilizaba siempre así en pseudocódigo, porque es muy similar a Java. ¿Ok? En Java sí o sí tienen que estar las tres instrucciones y bien especificadas, no como el INGE lo ponía, ¿no es cierto? Que solo ponía esto, a veces, no estoy seguro si lo sigue haciendo así, a veces incluso lo omitía esto, ¿ok? A veces ni siquiera lo ponía. Pero en Java ya no puedes hacer eso. En Java tiene que estar especificadas las tres instrucciones, tal cual como están aquí, ¿no es cierto? Si se fijan. Y como les dije, ¿no es cierto? Para aumentar de uno en uno una variable, hacemos esto, ¿verdad? En Java se puede hacer igual o simplemente se pone la variable más más, ¿no es cierto? En este caso sería i más más, ¿ok? Y este sería el para. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿ok? Lo único que cambia es las asignaciones ya sea igual, como hemos visto. La condición sigue siendo igual, bueno, en este caso debería ser n, ¿verdad? Y para actualizar, podría haber sido algo similar a esto o el i más más, como les he dicho. Y obviamente el para es en inglés, for. ¿Ok? Y las llaves de apertura y de cierre. Entonces, con esto igual podemos hacer este conteo. En vez de utilizar un while, podemos utilizar un para. Y nos ahorraríamos esta línea y nos ahorraríamos esta también. Básicamente solo tendríamos el encabezado y el imprimir, el mostrar. ¿Cómo se lo haría? For va a comenzar, vamos a tener una variable que va a ser contador, que va a comenzar en 1, mientras cont sea menor o igual a el número que me han dado, sería cont más más. ¿Okay? Y aquí adentro sería el imprimir. System.out.print ln. Okay. Compilamos, ejecutamos, que cuenta hasta el 5. No he limpiado, pero bueno, aquí está, ¿no es cierto? Es de la última, desde el 1 hasta el 5. Y lo ejecutamos otra vez. Y hasta el 10 esta vez. Está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. ¿Cierto? Entonces es el par. Es muy similar. ¿Ok? Algo que igual no hemos visto y que creo que aquí me falta. ¿Dónde está? Tenemos que especificar, bueno, básicamente, esta variable de aquí, la que especificamos en la primera instrucción del para, la estamos creando, ¿ok? O sea, la podemos crear dentro del for. O sea, que aquí debería ir un int por delante y decir el nombre de la variable y tal cual, ¿no es cierto? Como lo dice aquí. Si no quiero que esté ahí este int, lo que tendría que hacer es crear la variable por fuera, ¿ok? O sea, hacer es int, cont y 2 puntos. O sea, básicamente solo la estoy creando, ¿verdad? Y ahora no me sale error como hace rato. Pero si no está el int en ninguna parte, si no le especificas que el contador sea entero en alguna parte, entonces te va a salir error como ahorita, ¿no es cierto? Va a decir, la variable cont no existe, básicamente, no conozco qué es cont. Entonces, en alguna parte tengo que definirla, ya sea, como les he dicho, puede ser aquí afuera, in cont, y 2 puntos, punto y coma, perdón, o adentro, que normalmente se lo hace adentro, ¿ok? Normalmente aquí te creas la variable y le asignas el valor inicial. Eso igual, como en pseudocódigo, pues esto puede comenzar en 0, en cualquier valor. La condición puede ser cualquiera. Aquí tú puedes ir saltando de tantos pasos como tú quieras. ¿No es cierto? Puedo poner que vaya de 2 en 2, por ejemplo. Y tendría que funcionar. No debería haber ningún problema. Y esta vez he dicho que comienza desde 0, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces está bien. Después, bueno, esas serían las estructuras repetitivas. Es muy similar al pseudocódigo. Y estarían ya traídos a los programas, ¿no es cierto? Que eran los procedimientos y las funciones. Que los procedimientos se las hacían así y las funciones se las hacían así. ¿No es cierto? La diferencia entre un procedimiento y una función es que el procedimiento no devuelve nada
Y una función sí devuelve algo, siempre, ¿no es cierto? Y tenía un encabezado donde le ponías procedimiento, el nombre y los parámetros que querías utilizar en este procedimiento, ¿verdad? Los parámetros eran datos que tú recibías desde el pseudocódigo principal, por así decirlo, desde el pseudocódigo donde tú llamabas a este procedimiento. Para las funciones lo mismo, ponías el nombre, el parámetro, no sé si el INGE especificaba el tipo de dato de retorno, creo que no, pero siempre tenía que tener la instrucción devolver, que básicamente te daba la respuesta, porque era una función, ¿verdad? Como les he dicho ya creo que 3 veces, en Java no existen procedimientos y funciones. El equivalente en Java es los métodos, ¿ok? Tanto de procedimientos como de funciones, su equivalente en Java son los métodos, ¿ok? ¿Y cómo se lo hacen los métodos en Java? Pues muy similar, tiene un encabezado y tiene un final, ¿ok? Solo que varía un poco. En el caso de los procedimientos, se le pone primero void, luego el nombre que quieres que tenga ese procedimiento, en este caso ese método, luego especificas la lista de parámetros separados por coma tal cual. Obviamente cada parámetro tiene que estar especificado de qué tipo es y después de los parámetros las llaves, ¿no es cierto? De apertura y de cierre. Para una función el equivalente también sería un método, pero a diferencia para reemplazar los procedimientos poníamos void, ¿no es cierto? Como les dije. En las funciones, bueno, en el equivalente de las funciones, sería que tendrías que especificar el tipo de retorno. Básicamente aquí tendrías que poner de qué tipo va a ser lo que va a retornar esta función. ¿Ok? Si mi método va a ser para sumar dos números, ¿qué me debería devolver? El resultado, que es otro número, ¿no es cierto? Si voy a sumar dos enteros, entonces el resultado va a ser otro entero. Entonces aquí también tal vez tendría que ponerle un int, ¿verdad? O si va a ser que me genere un mensaje o un reporte, que básicamente es una cadena, entonces aquí debería estar el string, ¿verdad? Básicamente, inicialmente tú tienes que especificar qué cosa va a devolver. Luego pones el nombre que quieres que tenga, parámetros y apertura y cierre. Y para devolver un dato, en Java se pone return y el dato que quieres devolver. Básicamente es traducir esto a inglés y sin parámetros, pero, ¿ok? Perdón, sin paréntesis, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, tanto esto que representaba una función y esto que representaba un procedimiento es lo mismo. Lo único que cambia es el tipo de retorno, pero básicamente void es el tipo de retorno de este método. Void, ¿qué significa? Nada. O sea, no devuelvas nada. Ese es el tipo de retorno de este método. Nada, que no devuelva nada. ¿Ok? Entonces, ya no lo piensen como que existen procedimientos y funciones, ¿ok? Solo piensen que existen métodos y que siempre te va a devolver algo. O sea, siempre tienes que especificar el tipo de retorno. Y si tú le dices que el tipo de retorno va a ser void, entonces no es necesario devolver algo. ¿Ok? En Java no existe el concepto de procedimientos y funciones. Solo existe el concepto de métodos. ¿Ok? Y cuando tú quieres que un método devuelva algo, le dices qué cosa quieres que devuelva. Y cuando tú quieres que un método no devuelva nada, entonces le dices que no devuelva nada. O sea, le pones void. ¿Ok? Y en realidad los métodos ya lo hemos utilizado para ejecutar todas las pruebas que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Condicional, estructuras repetitivas. Yo me creé esto que está por arriba. ¿Ok? Bueno, esto tal vez lo quito y se va a entender mejor. Esto en pseudocódigo sería un procedimiento, porque está el void, el nombre del método que se llama método tal cual, y su lista de parámetros. Luego está la apertura y cierre, ¿verdad? Este es un procedimiento y dentro de este procedimiento hemos hecho la prueba a todas las estructuras que hemos hecho en pseudocódigo. Básicamente es como que yo me he creado un procedimiento y aquí he comenzado a escribir código, pero en Java, ¿ok? En Java. Luego me creo el equivalente de una función que va a seguir siendo un método, ¿ok? No es otro concepto. Y si se van a fijar, se va a pintar del mismo color porque es lo mismo. Yo quiero un método para sumar dos números. Entonces me va a devolver otro entero, dos números enteros por si acaso, ¿ok? Que se va a llamar sumar y entre parámetros, los parámetros van a ser los dos números que quiero sumar. Int sum1 se va a llamar 1, int, aquí es coma, int sum2, ¿ok? Llaves y listo. Y aquí dentro de las llaves, si se fijan, ya me está dando error, ¿por qué? Porque aquí me está diciendo que no estoy devolviendo algo, porque aquí estoy prometiendo que voy a devolver algo, pero no estoy devolviendo nada. O sea, ya me está diciendo que hay un error. Entonces yo tengo que devolver algo después de hacer esto, ¿ok?
Aquí básicamente tendría que decir, ok, voy a poner una variable que va a ser int resultado ser igual a sum1 más sum2, digamos, y punto y coma como siempre. Y al final, como esto es una función, tengo que retornarlo. Entonces, return resultado. No me sale el error. Okay, este sería el equivalente a una función. Y este sería el equivalente a un procedimiento. Pero, como ya os he dicho, ese concepto no existe en Java. Los dos son métodos. Solo que aquí le especifico qué va a devolver. Y aquí también le estoy especificando qué va a devolver. ¿Y qué va a devolver? Un void. O sea, nada. Por eso aquí no me exige un return. ¿Ok? Si yo le pusiera un return aquí, creo que me va a dar error. No me dejaría. Por ejemplo, return puedo darle un valor concreto. Y ya me da error. ¿Verdad? Me dice tipos incompatibles. Pero eso se refiere a que lo que estoy devolviendo no es un void. Obviamente esto es un entero. Y aquí estoy diciendo que voy a devolver un void. O sea, nada. Entonces, básicamente no debería existir. No debería retornar nada. Ok, ahora está bien. Entonces esto ya me lo debería sumar, o sea, no hay mucha ciencia, son dos simples instrucciones. El sumar, que esto lo deben entender súper fácil y ya. Solo quiero hacer la prueba si funciona, que debería. Quiero sumar 5 y 5, 10. ¿Ok? Y si se fijan, cuando yo le pongo return en alguna parte del código, ya no me lo imprime como el system.out.println. O sea, el system.out.println me lo imprimía en esta pantallita que se llama ventana de terminal, si se fijan aquí arriba, ¿verdad? Esta es la terminal de BlueJ, ¿ok? Pero cuando yo le pongo return, no me lo pone en esta pantallita, sino que me devuelve este cuadrito, que se llama resultado del método, básicamente. ¿No es cierto? Como el método te va a devolver algo, entonces ese es el resultado. ¿Ok? Te devuelve lo que le has puesto en el return. En este caso es la variable resultado. Y en la variable resultado estaba 5,5, que es 10. ¿Verdad? A veces vamos a utilizar esto por cuestión de velocidad, para no estar escribiendo tanto system.out.print, así digamos. Pero elige, cuando quiere imprimir algo, utiliza esto por si acaso. No utiliza el return. El system.out para imprimir algo, elige lo utiliza. Tal cual este es el mostrar que utilizamos en pseudocódigo. El return es lo que utilizamos en pseudocódigo para devolver algo de una función. ¿Ok? Dependiendo del caso, va a haber veces donde voy a poner return en vez de imprimir algo por tiempo, por así decirse, para hacerlo más rápido. Es más, otros docentes, como les digo, ni siquiera tocan qué es un system.out porque no quieren que sepan esos conceptos todavía. Les apuesto que ni siquiera saben por qué se pone system, después punto out, punto println. Esos son, ¿qué les digo? Son funciones, son métodos de un objeto, ¿ok? Pero como todavía no hemos avanzado teoría de programación orientada a objeto, entonces no van a entender. Lo mejor es pensar de que esto solo muestra y ya. ¿Ok? Y esto también, pero de otra forma. Por si acaso, este return, como hemos visto aquí, ¿no es cierto? Devuelve esto, ¿no es cierto? Hace que aparezca esto en la pantalla. Por si acaso, esto solo es una peculiaridad de este IDE, o sea, de BlueJ, ¿ok? Si yo me fuera a otro editor, a otro IDE, que también sea de Java, por ejemplo, el que les mostré en la anterior clase, que es NetBeans, por ejemplo, si yo me crearía un método que le digo return resultado, no me va a aparecer tal cual esto en la pantalla, ¿ok? Ahí no sucede eso. En BlueJ, como es un IDE para aprender a programar en Java, entonces te facilita todo ese tipo de cosas. Cuando tú le pones return, te va a mostrar este cuadrito, ¿no? Con lo que estás devolviendo. En otros IDEs más profesionales no pasa eso. Directamente no va a pasar nada. La única manera para mostrar cosas es el system.out.println. ¿Ok? El return no muestra nada, por si acaso. Y bueno, eso sería todo. Los equivalentes que hemos visto de pseudocódigo a Java. Lo de métodos está muy relacionado también con el concepto de programación orientada a objetos, que eso es lo que ya vamos a entrar a ver. Pero ya lo demás sí son estructuras repetitivas, estructuras condicionales, una variable, tipo de datos, operaciones aritméticas, eso sí, tal cual es como hemos aprendido en pseudocódigo, no cambia nada, ¿ok? En métodos vamos a ver que hay algunas cositas más que podemos hacer. Por ejemplo, hace rato lo que borré es esta palabra.
Public, ¿ok? Esto tiene un significado, hace de que esto es diferente a solo ponerle el void y método, ¿ok? Pero es un concepto especial de programación orientada a objetos, ¿ok? Hasta aquí, pero ¿alguna duda? ¿Todo quedó claro? Eh, ¿Tienen alguna curiosidad, alguna inquietud? ¿Algo que quieran que pruebe? Bueno, solo somos tres, pero bueno. Si no, nos pasaríamos directamente a programación orientada a objetos, que eso es lo importante, yo creo, de Java. ¿Dónde lo tenía? Aquí está. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poco a teoría, pero es muy importante, como les he dicho, para saber programar muy bien en Java, no solo necesitan este glosario y traducir lo de pseudocódigo a Java. Eso es muy tonto hacer eso, ¿ok? Pero hay que aprender para qué ha sido creado Java, ¿ok? Obviamente ha sido creado para programar, pero está fundamentado en este concepto que es la programación orientada a objetos, ¿ok? ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Básicamente es resolver problemas, que es lo que hemos aprendido en pseudocódigo, ¿no es cierto? Con programación, pero pensando en objetos, ¿ok? Un objeto para Java es cualquier cosa. Puede ser un libro, por ejemplo, un objeto, un lápiz, o sea, todo lo que sabemos que es un objeto, en Java también es un objeto. Ese es el concepto de objeto, ¿no es cierto? Un lápiz, una persona también es un objeto, un empleado puede ser un objeto, un auto puede ser un objeto, una piedra puede ser un objeto, ¿ok? Pero cuando les digo que en Java todo es objeto, lo digo en serio, literal todo es un objeto. Por ejemplo, los sentimientos, si tú quieres representar sentimientos en Java, también es un objeto para Java. La materia, me refiero a una clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, introducción a la programación es una materia, no es un objeto para nosotros, ¿verdad? Eso es una materia, es un concepto abstracto, ¿verdad? No es algo concreto, algo tangible. Pero las cosas tanto concretas como todas las que les he dicho aquí, o abstractas como los sentimientos o una materia, ¿no es cierto? Que sabemos que existe, pero no es algo que podemos tocar, también es un objeto en Java. ¿Ok? Si tú quieres representar una materia en Java, es un objeto. Un horario es un objeto. Ustedes saben que eso es un concepto abstracto, ¿no es cierto? No es algo que se puede tocar. Un horario de clases no es algo que se puede tocar. Un sueño también, si tú quieres representar un sueño en Java, es un objeto para Java. Todo es objetos en Java. ¿Ok? ¿Qué les digo? Como lo más importante, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que un objeto es lo que podemos tocar, o sea, todo lo concreto, lo tangible. Pero en Java, como les he dicho, todo es objetos, tanto cosas tangibles, que es lo que sabemos que es un objeto, o cosas abstractas, ¿no es cierto? Que tal vez nosotros no consideramos que son objetos, como un sueño, como un pensamiento, pero si tú quieres hacer un programa que está relacionado con el pensamiento humano, por ejemplo, vas a necesitar crearte objetos que sean de pensamientos, ¿ok? Por eso todo es objeto para Java. Mi idea también es un objeto y todo eso, ¿ok? Esto no me acuerdo, esto lo hice en el anterior semestre. Pero como todo es un objeto en Java, eh, hay formas de representar los objetos tal cual en Java, ¿ok? Java, para programar en Java, tú tienes que pensar en objetos tal cual. Para resolver problemas en Java, tú tienes que pensar en objetos. Tienes que decir, ok, para resolver este problema que me han dado, ¿qué cosas se utiliza para resolverlos? En la vida real, ¿qué cosas utilizaría para resolver este problema? Ok, por ejemplo, eh, un programa que estamos muy acostumbrados a utilizar es la WebSys, ¿no es cierto? Que en realidad no sé si ha sido, no creo que haya sido programado en Java, pero si hubiera sido creado en Java, entonces tendría que ser un programa orientado a objetos, ¿ok? O sea, para resolver el problema que resuelve la WebSys, hay que pensar en qué objetos por ejemplo, quiénes van a utilizar la WebSys, qué cosas va a guardar la WebSys, para qué sirve la WebSys en realidad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, obviamente es un sistema muy grande. Nosotros no vamos a hacer un sistema así en esta materia,
pero es un ejemplo para ver cómo se podría utilizar la programación orientada a objetos en una situación de la vida real, ¿ok? Entonces, hay una forma de representar objetos en esta terminología, ¿no es cierto? En programación orientada a objetos. La forma de representar objetos es de la siguiente manera, ¿ok? Mejor utilizo esto. Primero, si ustedes quieren crearse un objeto en Java, tienen que darle un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te vas a crear un objeto que, digamos, en la WebSys, por ejemplo, un objeto podría ser un docente, ¿ok? ¿Por qué podría ser un docente? Porque los docentes van a ser los que van a utilizar la WebSys, ¿ok? Por lo tanto, los docentes, la WebSys tiene que registrar su nombre, su código SYS, no sé qué cosa más podría ser interesante de un docente, tal vez su salario, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, ahí ya hay un objeto que podría utilizar Java. En este caso, tenemos que crear un objeto y para crear un objeto tenemos que darle un nombre primero, ¿no es cierto? En este caso sería docente, ¿ok? Entonces, inicialmente vamos a comenzar con esto, que va a ser docente. Vamos a hacer un poco más grueso, ya. ¿Ok? Entonces, cuando tú te crees un objeto, le tienes que dar un nombre, y en este caso va a ser docente. Por si acaso, los nombres de estos objetos. Bueno, no, eso lo vamos a hablar después. Ahorita vamos a pensar solo en qué es un objeto, ¿ok? Después hablamos de estandarizaciones y esas cosas. Entonces, mi objeto va a ser un docente, ¿ok? Y dentro de este objeto que me estoy creando, tengo que especificar qué cosas tiene este objeto, ¿ok? En este caso, qué cosas tiene el docente. En este caso, vamos a decir que tiene, no sé, un nombre, obviamente, eso es algo importante que necesita saber la WebSys. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir, el docente tiene un nombre. Eh, Incluso podríamos hacerlo más específico, ¿no es cierto? Podemos poner nombres y podríamos poner apellidos, digamos. ¿Ok? Después tiene, tal vez, no sé si es interesante, tal vez tiene una edad, te podrías decir. Después, no sé, edad, salario, dijimos. Salario, ¿qué más podría ser interesante? Tal vez una dirección. Esto vive en alguna parte, por lo tanto, hay que tener su dirección. Tal vez qué materias da, ¿no es cierto? De qué materias está encargado. Y podríamos poner muchas cosas más, ¿ok? Y en un objeto también se especifica eh, qué cosas o qué acciones puede realizar este objeto, ¿ok? ¿Qué acciones realiza este objeto? Por ejemplo, un docente, ¿qué acción podría realizar? Sería, en la web WebSys más específicamente, podría subir notas, ¿no es cierto? Creo que es la función que más utilizan de la web WebSys los docentes. Subir notas o tal vez ver horario, porque ellos también, al igual que nosotros, pueden ver su horario en la web WebSys. Más, algo interesante que puedan hacer ellos igual sería, no sé, bueno, por ahora le vamos a poner solo eso, tal vez hay más cosas, ¿ok? Entonces, de esta manera, estamos especificando un objeto, ¿ok? Tiene el nombre, que es ese objeto, tiene las cosas que tiene ese objeto y las acciones que puede realizar ese objeto, ¿ok? Por eso es interesante la programación orientada a objetos, porque si yo después me creo otro objeto, digamos, que va a ser estudiante, ¿ok? Que igual la WebSys debería contemplar eso, ¿no es cierto? Porque los estudiantes igual utilizan la WebSys. ¿Ok? Igual tendríamos que especificar qué cosas tiene un estudiante.
Por ejemplo, igual tiene un nombre, tiene una edad, que creo que sí le importa a la WebSys, tiene los apellidos, código SYS, eso es muy importante, eso me olvidé poner aquí, eso creo que incluso es más importante que el nombre. SYS, voy a poner para simplificar. El código SYS creo que es lo más importante, eso me olvidé. Por lo tanto, los estudiantes tienen algo muy similar a los docentes. Lo único que no tendrían es salario, digamos. Dirección, materias, pero en este caso serían materias a las que está inscrito. Un dato bien interesante, igual que guarda la web CIS, es si tienes seguro, o bueno, si estás afiliado al seguro o no estás afiliado. Entonces, tal vez sería que tienes seguro, tal vez. Ok, entonces, se guardan todo ese tipo de datos en un objeto. Y obviamente, como es un objeto, también hay que decirle qué acciones puede realizar, que aquí me estoy equivocando. Vamos a ver esto mejor. Entonces, por ejemplo, un estudiante igual puede ver sus horarios, entonces eso se puede quedar más, pero no puede subir notas, ¿verdad? Entonces esa acción no puede estar ahí. Puede inscribirse, eso es algo muy importante, creo que es lo más importante de WebSys para nosotros. Inscribirse a una materia, ¿verdad? Grande. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan interesante programar de esta manera? Porque tú puedes hacer de que este objeto interactúe con este objeto. Un docente puede interactuar con con un estudiante. ¿De qué manera? Por ejemplo, este docente le da clases a este estudiante, ¿no? En el caso de que este docente dé una materia que el estudiante, este estudiante está inscrito, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer este tipo de relaciones, puedes hacer de que interactúen entre sí. Por ejemplo, puede ser, al subir notas, por ejemplo, un docente al subir notas, lo que va a hacer es decir nota de quién es, ¿verdad? Yo voy a subir una nota a la WebSys, pero la WebSys no solo recibe notas y ya. O sea, el docente tiene que especificar nota de qué estudiante es. Entonces ahí hay una interacción entre estudiante, docente y estudiante. ¿Okay? Entonces tal vez tendría que subir notas de un estudiante específico, ¿no es cierto? El estudiante, tal vez, al momento de elegir grupos, ¿no es cierto? Tú te quieres escribir una materia, introducción a la programación, por ejemplo, y te aparecen muchos grupos, el grupo de Galetti, grupo de Gustavis, grupo de Vladimir Costas, de Corina, Carla. Entonces, de esa manera, igual el estudiante interactúa con el docente en el programa, ¿no es cierto? Te está diciendo que este estudiante va a ser estudiante de este docente, ¿ok? Y yo le puedo crear más objetos para que la programación sea más interesante. Por ejemplo, me puedo crear un objeto materia, incluso. ¿Ok? Y si se dan cuenta, docente y estudiante, tal vez podríamos nosotros como seres humanos considerar que ya es un objeto. Pero como les dije, materia ya es un concepto abstracto. Pero para Java, o en realidad para cualquier lenguaje de programación que está orientado a objetos, que Java es uno de esos, la materia igual sería un objeto. Igual va a tener sus peculiaridades, o sea, va a tener sus cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la materia tiene un código, pero no es un código, sí, solo es un código. ¿Okay? Después pertenece a una carrera, o más específicamente a un departamento. Después, ¿qué más tiene una materia? Tiene grupos, ¿no es cierto? Introducción a la programación tiene varios grupos. No puedo poner horarios porque los horarios dependen de los grupos, ¿no es cierto? Los horarios dependen de los grupos. Entonces también sería interesante crearme otro objeto que se llame grupo, ¿verdad? Entonces así puedes hacer un sistema súper grande solo con objetos, ¿ok? Cada uno de estos objetos va a saber cómo interactuar con el otro objeto, como en la vida real. Imagínense que la WebSys no existiría. ¿Cómo funcionaría el tema de las inscripciones? ¿Cómo funcionaría el tema de dar una nota a un estudiante y que esté oficialmente registrado en la U, ¿verdad? Entonces, todo eso antes era en papel, ¿no es cierto? En registros a mano. Entonces, básicamente son cosas que eran objetos. Entonces, lo mismo estamos simulando, pero de una manera lógica, o sea, de una manera que esté en tu mente y ya no esté en papel, o sean cosas concretas, ¿verdad? La programación orientada a objetos ha sido una revolución increíble cuando se ha creado. Creo que fue en 1900,
Uy, no me acuerdo. No, o 90 o 85, no me acuerdo, pero entre esos años creo que, no, incluso antes. Es antiguo ya el concepto de programación orientada a objetos, pero creo que el primer lenguaje orientado a objetos salió eso de los 90, 95, pero el concepto ya existía de antes, ¿ok? Pero ¿qué les digo? Lo que lo hizo tan famoso, tan útil, es esto, que tú puedes crear cosas como si fuera la vida real, o sea, simular lo que pasa en la vida real para resolver el problema, ¿ok? Si se dan cuenta, estoy simulando lo que pasa en la vida real. El docente tiene estas cosas y puede hacer estas acciones. Y así se va a relacionar con este estudiante que tiene estas cosas y tiene estas acciones. Y este estudiante se va a relacionar con una materia que tiene estas cosas y también va a tener tal vez unas acciones, ¿ok? Por si acaso no es obligatorio que tenga acciones. Puede que tenga o no tenga un objeto, ¿ok? Entonces, la programación orientada a objetos te ayuda a pensar más en términos de la vida real, de cómo resolver un problema en la vida real, cosa de que lo pienses igual al momento de programar, ¿no es cierto? Porque imagínense cómo hacer la web sys en pseudocódigo. O sea, con lo único que sabíamos que eran estas estructuras y algunas cositas más que existen que no hemos llevado. Aquí, ¿cómo hubieran resuelto ustedes el problema de la WebSys, no es cierto? El problema que soluciona la WebSys es que todo sea automático, que el docente pueda subir notas y que la WebSys lleve ese registro, que los guarde, además que también te permita que un estudiante se inscriba en una materia, ¿no es cierto? Y que eso esté registrado oficialmente, que un estudiante pertenece a una materia. Todo eso, ¿cómo hubieras hecho solo con pseudocódigo? Imagínense cómo hubiera sido el código, o sea, una locura. ¿Ok? Y antes los programas, antes de la programación orientada a objetos, los programas eran así, como en pseudocódigo. No había programas que te permitían utilizar objetos. Entonces todo tenía que ser en base a este tipo de instrucciones. Tenías que pensar demasiado en una forma muy orientada al pensamiento de la computadora, ¿no es cierto? Porque así es como la computadora te va a entender con estas instrucciones. La programación orientada a objetos, eso te ayuda, ¿ok? A que tú sigas pensando como piensas, como persona normal, como cualquier persona resolver este problema. Y te dice, ok, tú te puedes crear un docente, te puedes crear un estudiante y decir que este docente es el docente de este estudiante, y que este estudiante pertenece a esta materia, y esta materia tiene grupos. Esta materia pertenece al departamento de informática y sistemas, por ejemplo. ¿Cómo lo pensarían en la vida real para resolver un problema? ¿No es cierto? Al momento de organizar todo en materias, quién se va a hacer cargo de estas materias, quién va a ser el encargado de que las materias se lleven en los horarios y todo eso. Entonces, para eso han creado departamentos, para eso hay jefe de departamento y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en la vida real lo resolvemos igual. La programación orientada a objetos te ayuda hartísimo en eso, porque tú no tienes que pensar en las instrucciones de la computadora para resolver un problema. Tú primero vas a pensar en cómo lo resuelves como persona, ¿no es cierto? Un docente va a hacer esto, un estudiante va a hacer esto, necesitamos que haya materias, necesitamos que haya grupos, necesitamos que haya facultades, otro objeto podría ser una facultad, y recién cuando ya tienes todo planeado así en tu mente de cómo puedes resolver el problema, recién entras al código, a programar, o sea, a hacer código Java, recién, ¿ok? Pero antes es hacer esto, ¿ok? Esa es la ventaja de la programación orientada a objetos y es por eso que es muy famosa, ¿ok? Básicamente los lenguajes antiguos que eran famosos se han adaptado a este paradigma, a la programación orientada a objetos, porque es tan útil y tan fuerte al momento de resolver problemas, el diseño de resolución, que ahora es casi indispensable. Casi todos bueno, no todos, la mayoría creo, o por lo menos la mitad me atrevería a decir, de los lenguajes que existen, tienen algo de programación orientada a objetos. ¿Ok? Hay lenguajes, por si acaso Java, no solo es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero van a escuchar que no es netamente orientado a objetos. Java es un lenguaje de programación híbrido, ¿ok? ¿Por qué? Porque es programación orientada a objetos y también es como se hacía el pseudocódigo, a esta forma de programación. Esta forma de programación de pseudocódigo es programación imperativa, por si acaso, ¿ok?
Y si lo vemos más a detalle, no todo en Java es objeto. Casi todo es objeto, pero no todo. ¿Ok? Por ejemplo, una estructura, si quisiera que Java fuera solo orientado a objeto, tendría que ser un objeto, una estructura. Entonces sería diferente. El tipo de dato entero debería ser un objeto también y no es en Java. ¿Okay? El único tipo de dato que no es que sí es un objeto es las cadenas. Y por eso era la diferencia, si se acuerdan, en la anterior clase lo vimos, en tipos de datos, los datos primitivos y existen otros tipos de datos que se llaman tipos de datos objetos. La cadena es un dato especial, ¿no es cierto? Les dije, porque no entra dentro de los datos primitivos, entra dentro de los datos objetos. La cadena es un objeto en Java. Eso lo vamos a ver después. ¿Ve? Entonces, eso es lo interesante de la programación orientada a objetos, que te permite pensar en términos de la vida real. ¿Ok? Vamos a ir practicando, resolviendo problemas, obviamente. Eh, Antes de seguir, tal vez esto no importa mucho ahora, pero después sí va a importar. Si ustedes quieren ser buenos programadores en Java, que básicamente lo van a utilizar la mitad de su carrera, yo creo, mínimo. Sí, mínimo la mitad de su carrera. Estos tres conceptos son los que deberían tener siempre en mente, ¿ok? Aunque no los vamos a ver todos ahorita, en realidad en la materia, exagerando, vamos a llegar a este concepto, ¿ok? Estos dos se ven en elementos de programación, polimorfismo y encapsulamiento, ¿ok? Abstracción es un concepto que se va a ver aquí en programación orientada a objetos o en cualquier tipo de programación. Abstracción está en todas partes al momento de programar, ¿ok? Y ahorita lo vamos a hablar. Herencia es algo ya un poquito más específico de programación orientada a objetos. Es algo que solo tienen los lenguajes de programación orientada a objetos. Y estos también, ¿ok? Pero esto los van a ver el siguiente semestre. Nosotros ahorita vamos a ver qué es abstracción. Herencia lo vamos a ver, normalmente se lo ve al final, cuando ya estamos a punto de terminar. Y esto ya, como les dije, después. ¿Ok? Pero ¿qué es abstraer? ¿Ok? Como aquí ven, uno de los pilares de la programación orientada a objetos es la abstracción. ¿Ok? Pero ¿qué es abstraer algo? ¿Qué es la abstracción? La abstracción, en palabras fáciles de entender, es solo pensar en las cosas que necesitas. ¿Ok? Como lo estábamos haciendo aquí. Por ejemplo, estábamos hablando de la WebSys, ¿no es cierto? Que la WebSys necesita llevar registro de sus docentes, ¿no es cierto? Necesita saber qué código SYS tiene el docente, qué nombre tiene el docente, qué apellidos lleva, tal vez qué edad, no estoy muy seguro. No creo, la verdad. ¿Ok? Salario sí es importante para la WebSys, tal vez. Su dirección también. Las materias que lleva también. Los estudiantes tienen que tener también un código SYS, ¿ok? Pero, si ustedes se dan cuenta, un estudiante tiene muchas más cosas que estos datos. Por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más abajo esto, tiene un tipo de sangre, ¿no es cierto? Porque un estudiante es una persona, y las personas obviamente tenemos un tipo de sangre. Entonces, otra cosa que tiene un estudiante es tipo de sangre, ¿no es cierto? Otra cosa que podría tener un estudiante es cuántos hermanos tiene, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sus hermanos? Entonces, también tiene hermanos. ¿Cierto? Incluso algo así súper X, digamos, que nada que ver, un estudiante puede tener novia o no, ¿verdad? Entonces aquí podemos también decir tiene novia o no tiene, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo raro aquí? Ahorita estamos hablando de la WebSys. A los de la U les importa si tienes novia, les vale pito si tienes novia. ¿Les importa que tengas hermanos? La verdad, no. Tal vez en algún caso, pero la WebSys no registra si tienes hermanos o no, ¿verdad? ¿Les importa tu tipo de sangre? Creo que eso, más que a la U, le importa tu seguro médico o al seguro de la U, si estás en el seguro, ¿no? Afiliado. ¿No es cierto? Entonces, esos datos que acabo de poner que los estudiantes tienen, ¿no es cierto? Pueden tener, porque así es la vida real, un estudiante puede tener novia, un estudiante puede tener hermanos, ¿no es cierto? Un estudiante puede, obviamente tiene un tipo de sangre, pero como estamos hablando de la WebSys, a la WebSys no le interesan esos datos. Lo único que le interesa es tu código SYS, los nombres, tus apellidos, si estás afiliado al seguro, tal vez tu edad,
tu dirección y las materias y tal vez algunos datos más que se me está pasando, ¿ok? Pero los otros datos que nada que ver, ¿no es cierto?, que hemos puesto, no me interesa. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos abstrayendo la información que necesitamos. Solo lo que necesitamos. A nosotros no nos interesa si tiene novia o no tiene novia, si tiene hermanos, el tipo de sangre y esas cosas, ¿no es cierto? Incluso aquí podríamos poner nacionalidad. A la UCI a veces sí le interesa la nacionalidad para saber quiénes son sus estudiantes extranjeros o de convenio o algo así, ¿no es cierto? Entonces, eso es abstraer. Es saber qué cosas importan para resolver el problema. ¿Okay? Eso es abstraer y eso es un pilar importantísimo de la programación orientada a objetos. Por eso es famoso, porque para resolver un problema abstraemos los datos solo importantes que necesitamos. ¿Okay? Por ejemplo, estamos diciendo que la WebSys necesita tener el objeto docente, necesita tener el objeto estudiante, necesita tener el objeto materia. Después, ¿qué objeto más podríamos añadir? Tal vez la U tiene una portería, ¿verdad? Entonces tal vez podría haber un objeto que se llama portero o portería. Pero en realidad necesitamos ese objeto. ¿En realidad va a servir para la WebSys? No, ¿verdad? Entonces ahí también estamos abstrayendo. O sea, solo vamos a tener los objetos que en verdad necesitamos. No necesitamos tener un objeto portería, no necesitamos tener un objeto fotocopiadora, porque de que hay fotocopiadoras hay, pero para la WebSys no le importa, ¿no es cierto? Entonces, eso es abstraer. Solo usar, darse cuenta de qué son las cosas que necesitamos. Y eso a veces igual es, la abstracción como les digo, es muy importante tanto en programación orientada a objetos como en programar en general. ¿Okay? Tal vez esa es la parte difícil de la mayoría de las personas que están aprendiendo a programar. Darse cuenta de qué cosas abstraer. ¿Ok? Cuando tú aprendes a programar, que de aquí creo que los tres ya saben programar, pero si recuerdan, tal vez el que recién aprendió a programar es Marco, al principio es difícil darse cuenta, ¿no es cierto?, qué cosas hacer, cuándo utilizar una variable, qué operaciones hacer, en qué línea hacer, ¿no es cierto? Pero eso es porque nosotros estamos acostumbrados normalmente a pensar de una forma, ¿qué les digo? Como les dije, creo que la primera vez, la primera clase, un poco matemático, lógico, ¿ok? Cuando ya aprendes a programar, es como que ordenas tus cosas automáticamente, es porque ya estás aprendiendo o estás mejorando tu abstracción. Solo estás comenzando a darte cuenta de lo que en verdad necesitas para resolver un problema. ¿Ok? Antes solo estábamos acostumbrados a seguir instrucciones en el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía para despejar una variable en álgebra? ¿O qué se hacía para la igualación química? O sea, solo eran instrucciones que nos daban los profesores y aprendíamos de memoria y resolvíamos ejercicios siguiendo esas instrucciones. Son cosas que ya nos las daban hechas, masticadas. Cuando tú aprendes a programar, es como que tú ya aprendes a hacer tus propias, ¿qué te digo? A pensar en por qué se hacían las cosas así, digamos. O antes de seguir instrucciones, ¿de dónde vienen esas instrucciones? Algo así, ¿ok? Y para hacer eso tienes que abstraer, ¿no es cierto? Hay problemas muy complejos donde hay muchos datos que están muy involucrados en el problema, pero después de analizar y analizar y analizar, te das cuenta que en verdad hay datos que no sirven de nada. Por ejemplo, en un ejercicio de física, te dicen que calcules la velocidad de un objeto que se está moviendo y te dan su x inicial, su x final, la distancia, después te dan la gravedad, que siempre es 9,8. Después te dicen que, no sé, la fuerza del aire, digamos, en la que está haciéndote, te está contrarrestando, digamos. Ahí te están dando hartos datos que al principio puede que digas, pucha, creo que sí son importantes, pero si analizas más las cosas, ¿de qué te sirve saber la gravedad? ¿No es cierto? ¿De qué te sirve si estoy hablando de un auto y si digamos que el viento te está yendo hacia el lado contrario a 1 km/h, ¿de qué te sirve ese dato? Si no va a afectar en nada, casi nada. Si te afecta va a ser en milésimas, ¿no es cierto? Entonces ahí te vas dando cuenta que lo único que te importa es el x inicial, x final y la distancia para hallar el tiempo. Ah, y la velocidad también tendrías que tener. ¿Ok? Entonces ahí estás abstrayendo los datos que en verdad necesitas para resolver el problema.
Entonces, lo mismo pasa cuando aprendes a programar. A veces te dan tantos datos que tú dices, tal vez este dato me puede servir, intentas utilizarlo y te das cuenta que en verdad no llegas a nada o no lo utilizas en nada, entonces lo descartas y utilizas otra cosa. Entonces, así, ¿no es cierto? Entonces, al principio eso es lo difícil de programar, darte cuenta qué cosas utilizar, cuándo utilizarlos. Y eso está implicado en tu forma de abstraer las cosas, ¿ok? Una vez que ya sabes abstraer las cosas, ahí es cuando ya sabes programar. Ahí ya te va a ser fácil programar. Y tal vez es por eso que ahorita solo hay 3 personas en la clase. Porque los demás les ha costado. Y no los culpo porque la manera en que Inge está llevando la clase no me parece muy bien. También influye harto. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero eso igual es la parte difícil de programar, la capacidad de abstraer las cosas. Y por eso digo, este tema de abstracción no solo es en Java, ¿ok? Está presente en toda la programación y es muy importante abstraer, ¿ok? Esto hace la diferencia entre alguien que sabe programar bien y alguien que sabe programar muy bien, ¿ok? Abstraer cositas, porque te simplifica la vida. Si sabes abstraer bien, entonces vas a ahorrar datos, vas a ahorrar objetos, y solo vas a tener lo que necesitas. Incluso puede que a veces te des cuenta que un objeto es igual a otro, aunque no parezca. Y a veces esos son pero problemas más avanzados, ¿ok? Pero este tema de abstracción es básicamente lo importante de la programación. Esto debería ser el pilar de cualquier lenguaje de programación, no solo de este tipo de programación, ¿ok? Entonces ya has explicado qué es abstraer. Eso siempre téngalo en mente, ¿ok? Es muy importante. Abstraer, bueno, solo obtener los datos que necesito, la información que necesito. Estos pilares ya les he dicho, herencia lo vamos a ver al final. Polimorfismo el siguiente semestre lo van a ver, encapsulamiento también, ¿ok? Si han leído el libro que les he recomendado, entonces ahí está todo, que es muy lindo. Bueno, aquí ya hablo sobre términos importantes de Java, de programación orientada a objetos, pero ya queda muy poco, no voy a alcanzar a explicarles todo esto, ¿ok? Y es más, creo que me faltan algunas cositas aquí a explicarles antes de entrar a esta pantalla, que yo creo que ya la siguiente clase les voy a explicar más, que les digo, conceptos más específicos de Java, o sea, que se utilizan en Java, en programación orientada a objeto en realidad, ¿ok? Y esto creo que la siguiente vez lo voy a hablar primero. No sé, ya lo veo. Pero creo que eso va a ser todo por hoy, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? Sí, está bien solamente añadir una pequeña cosita sobre que lo de orientado a objetos, hay grandes figuras de la informática que no están de acuerdo en que sea la mejor opción. Por ejemplo, Linus Torvalds decía de que muchos exageran con la herencia de utilizar sus clases para programar. Él estaba en contra de usar C++, utilizaba más el C, ANSI C. Solamente No, sí, sí, es verdad eso. De hecho, una vez leí una publicación de que el creador de esta terminología de programación orientada a objetos, bueno, no es, en realidad de este paradigma orientado a objetos, que se utiliza no solo en programación, incluso en base de datos, se utiliza en inteligencia artificial, se utiliza todo esto. El creador de este concepto, en realidad, leí que estaba descontento como el mundo estaba percibiendo lo que él había creado, porque él dice que en realidad él no lo veía como nos están enseñando. O sea, él dice que como nos están enseñando no es la forma correcta de como él lo imaginó en su momento, ¿no? Cuando estaba creando el concepto. Dijo que Java es un lenguaje súper malo porque no utiliza la teoría tal cual de programación orientada a objetos, y en realidad creo que ninguno de los lenguajes que supuestamente son orientados a objetos cumplen la condición de llamarse así. O sea, el creador de esta terminología está loco porque ha creado la terminología, pero no la han usado como él lo esperaba, digamos. O sea, todo lo que pensó no está reflejado en este tipo de lenguajes y todo eso. Hay mucha controversia sobre la programación orientada a objetos, pero de que es la más famosa y la más usada, sí es.
Programación web utiliza JavaScript, incluso creo que HTML ya comenzó a utilizar conceptos de objetos, creo, no estoy seguro. CSS, no sé, CSS es otra cosa. Después, el lado servidor, no sé, PHP, que son lenguajes de programación, que después van a ver cuando lleguen a programación web. Hay muchos lenguajes que se han adaptado. Por ejemplo, C es un lenguaje, uno de los más antiguos, que no era orientado a objetos, era imperativo. Y bueno, era tan famoso que cuando salió la terminología orientada a objetos, hubo alguien que dijo, ok, voy a transformar a este lenguaje C, pero orientado a objetos. Y creó el C++. Por si acaso no es el mismo que creó C, es otra persona. Pero se inspiró en C, por eso se llama C++. Después salió otra versión que es C Sharp, y así, ¿no es cierto? Y fueron creándose varias cosas. Incluso Java es como que igual ha sido inspirado un poco por C, o por C o por C++, no estoy seguro. Pero de esa línea ha salido Java. Si ustedes revisan y cómo es la sintaxis del lenguaje de programación C o el lenguaje de programación C++, es muy parecido a Java. Utilizan punto y comas, utilizan llaves de cierre y de apertura, utilizan paréntesis, la sintaxis es idéntica, ¿ok? Y con otros lenguajes no es así. O sea, hay otros lenguajes que han sido creatividad de otra persona propia y tienen ¿qué les digo? Otra sintaxis muy diferente. No utilizan punto y coma, por ejemplo. Para terminar una instrucción, terminan con un punto o a veces con nada. Por ejemplo, Python es así. Python igual es un lenguaje de programación súper poderoso. Eso igual en algún momento de su carrera debía aprender Python. Y ahora creo que Python se está volviendo mucho más famoso que Java, porque ahora Python, literal, puedes utilizarlo en cualquier cosa. Es casi el lenguaje Perdón, universal de los lenguajes de programación. con lo de Python ya estamos en mi grupo, al menos de laboratorio de física, ya tenemos un proyecto que hacer de Python sobre hacer simuladores de conceptos de física. Y es chistoso porque pasamos mucho más programación en el laboratorio de física que en la misma materia de programación con el ustedes. Sí, 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 Hasta debe pasamos ser, R, hemos hecho harto en R, pero- hemos avanzado harto. seguro. Pero sí, en algún momento les aconsejo, aprendan Python. Es un lenguaje que cuando yo entré a la U todavía no estaba, o sea, era importante, era famoso, era trascendental, pero no había entrado tanto, Java le estaba ganando todavía. Java ha sido muy famoso por esto de tema de orientado a objetos. Ayudaba hartísimo, era igual, servía para todo, para enseñar a programar, para desarrollar aplicaciones, incluso se puede hacer aplicaciones web en Java, pero no es tan común hacerlo. Pero Python le pasó con lo que se acomodó a la inteligencia artificial. No, Python surgió de nuevo, ahora se está volviendo uno de los lenguajes más utilizados otra vez. Puedes utilizarlo, igual se utiliza mucho para hacer aplicaciones web, para hacer aplicaciones de escritorio. Para aprender a programar es más fácil que Java porque no utiliza, su sintaxis es muy simple, muy simple. Ahí prácticamente no existen los tipos de datos. Tú te creas una variable y ya no le dices que quiero que sea un entero, que quiero que sea una cadena, que quiero que sea un booleano. No, ahí dices, quiero una variable que se llame X y que primero le voy a guardar un número y más ratito le voy a guardar una cadena y más ratito le voy a guardar un booleano en la misma variable y se puede. Por eso Python está rebasando mucho, le está pasando ya a Java, se está volviendo muy importante. En algún momento de su carrera tiene que aprenderlo. Es lindo, igual Python. Y es fácil de aprender, es muy fácil. Eso, muchachos. Creo que con Josemar me tengo que quedar un ratito porque tengo que revisar su práctica con él. Pero antes, ¿alguna consulta más? ¿Duda? Si Yo, no, yo, dime, yo sí bien, dime. simplemente